Hola, hola Lulucheros, bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy estoy súper llena de energía porque tenemos un programa que va a estar padrísimo, que va a estar chingón. El día de hoy quiero rendir homenaje a todos mis suscriptores que son mexicanos y además muy especialmente a mi suscriptor Andrew, a mi amigo Andrés, que es originario de Ciudad de México y que ahora mismo se encuentra en Madrid. Muchísimas gracias, Andrés, por recomendarme esta receta. También quiero agradecer muy especialmente en Instagram @DJ_Chiwi el Río por también estar siempre pendiente de todas nuestras recetas. Así que el día de hoy os voy a preparar unos platos que están para chuparse los dedos. Bueno, vamos, para no dejar nada en el plato. Les voy a preparar unos deliciosos chilaquiles, no son enchiladas. Perdón, son unas quesadillas. Perdón que se me ha ido el nombre. Voy a prepararles unas deliciosas quesadillas y también unos deliciosos tacos. Todo lo vais a ver hoy, porque además el programa de hoy va a estar súper especial. Voy a irles narrando la receta mientras vamos cocinando, así que no te vayas, quédate, que enseguida comenzamos. Bienvenidos Lulucheros a tu canal. Suscríbete, comparte, dale like y no te pierdas de cualquier novedad. Bueno, os voy a ir cortando el aguacate, que os voy a dar un consejo de vida. No hagáis maniobras peligrosas porque si no os vais a cortar. Este aguacate está un poco pasado, pero no pasa absolutamente nada. Lo vamos a usar igualmente porque evidentemente no lo vamos a tirar. Entonces lo voy a cortar así un poco y la semilla la vamos a tirar. Bueno, la tiraremos después. Y cogeré un plato. Esto es un cuchillo que no es apto para un aguacate. Un aguacate es la cosa más suave y fácil de poder cortar, con lo cual usar un cuchillo tan grande es una tontería. Pero bueno, yo os digo que las cosas que no tenéis que hacer, ¿vale? Y ya vosotros pues me daréis la razón. Esto para acá, porque miren, me he cortado. Muy bien, seguimos con el aguacate. Y lo sacamos. Bien, ya que tenemos el aguacate ya listo, vamos a seguir con el tomate. Que el tomate antes lo tenéis que lavar. Vale, he cortado un breve instante porque no había lavado el tomate. Pero no pasa nada, que con que le demos una lavada bien. Igualmente eso va a llevar vinagre, con lo cual el vinagre generalmente mata todos los gérmenes. Ahora seguimos. No me gustan las semillas, hay quienes se lo ponen igual, pero bueno, yo en este caso no se las pongo. Este cuchillo corta súper bien porque fíjense que el tomate está suave y lo corta muy bien. Claro, por eso me he cortado el dedo. Normal. Bien, pues seguimos haciendo cuadritos. Y este que está un poco más grande lo ponemos aquí. Esto lo vamos a hacer bastante grande. Es digamos, un guacamole que va a ser bastante, por ponerlo de alguna forma, grosero. Porque la idea es que bueno, que quede todo bien cortadito, pero no demasiado cortado para que podamos pues sentir todos los sabores del delicioso aguacate, de los deliciosos tomates y así. ¿Cómo lo veis? La cebolla es pequeñita en comparación con el tomate porque no queremos que esté muy fuerte. Acordaros que tenemos ya otras cosas que tienen bastante sabor.
Y si también queréis agregarle un poquito de sabor a nuestro guacamole, pues mirad, vamos a ponerle un pequeño chile picante. Ahora vamos a el chile picante. Yo honestamente no he usado anteriormente chiles picantes. Sé que los chiles cuando le ponemos las semillas quedan mucho más picantes, pero a ver, no os voy a engañar, que me perdonen mis amigos mexicanos, pero yo no estoy acostumbrada a el picante, con lo cual no me quiero arriesgar. Entonces le he quitado un poco las semillas y bueno, vamos, le he quitado las semillas. No le he dejado semillas. Entonces lo voy a picar muy pequeñito. Este lo conseguimos en los supermercados. Aquí en Madrid pues lo he conseguido, digamos, envasado, con lo cual no estoy muy segura de sus niveles de picante. Me atrevería a pensar que no es muy picante. No tiene nada que ver con el picante que hay allá en México, pero bueno, es una alternativa para aquellos que quieren probar la gastronomía mexicana y que nuestros amigos mexicanos, si os gusta, pues vayan probando. Si tú eres mexicano y sabes de algunos buenos chiles que vendan aquí, algunos buenos pimientos picantes, no olvides dejarlo en los comentarios y así pues me paso por el mercadillo o el lugar donde esté. Muy bien, lo cortamos así. Y allí va. Y aquí tenemos el inicio de nuestro guacamole. Ahora vamos a ponerles un chorretazo de limón, que mi limón está el pobre, que no da para más, pero bueno, vamos a exprimir lo mejor que podamos. Limón o vinagre también puede funcionar. Es que el pobre, madre mía, pobrecillo. Aceite. Sal, pimienta. Ay, que no se me olvide, por favor, nuestro toque especial y secreto. Cilantro. El cilantro lo voy a cortar. Cilantro lo voy a cortar con unas tijeritas. ¿Por qué? Porque es más fácil, no tengo que ensuciar nuevamente el cuchillo y lo voy controlando. Ahora damos unas vueltas. No es por nada, pero con todo y que el aguacate no está muy bonito, esto se ve estupendo. Ahora lo voy a probar. Está buenísimo, pero le falta sal. Pica. Pero muy poco. No pica mucho. No pica, no pica. O sea, a ver, pica por la cebolla, pero no pica tanto como para que no sea comible. Venga, va. Voy a coger de donde está el pimiento. O el pimiento no, el chile. Bueno, mentira. Sí pica un poco. Pica, pero está bien. Está delicioso. ¿Quieres ver cómo continúa esta receta? Si finalmente voy a llorar con la cebolla o el chile. Seguimos la receta, así que no te vayas. Antes de seguir con los chilaquiles, voy a continuar a cortar mi lechuga. Vamos a empezar a cortar, digamos, lo que sería
el relleno de nuestros tacos, porque vamos a tener unos tacos estupendos, que lastimosamente no van a ser los cochinita pibil, porque os voy a confesar que no tenía todos los ingredientes, pero vamos, que mis amigos mexicanos me vais a perdonar y vais a disfrutar la receta conmigo. Ok, aquí tengo unas hojitas. Muy bien, ahora ya lavadas mis lechuguitas las voy a cortar. Vamos a seguir con lo que sería nuestro cerdo, o lo que va a ir rellenando nuestras tortillas. Vamos a quitarle esto, que no sé por qué no sale. Vamos a lavarlas un poco. Una vez cortado en cuadritos, los vamos a poner aquí en un plato. Y continuamos con la carne. Vamos a continuar con lo que serían nuestros chilaquiles, que los chilaquiles no es más que unos tortillas que van a ir en triángulos fritas con una salsa. La salsa es lo importante en esta receta y es lo que os voy a enseñar si no la sabes hacer, y si la sabes hacer, bueno, deja en tus comentarios si te pareció bien cómo la hice, o qué le agregarías o qué le quitarías. Voy a cortar los tomates así. Voy a tomar un tomatillo verde, que estos tomatillos no se consiguen fácilmente. Nunca subestiméis un chile comprado en supermercado. Puede que no te pique al momento en la comida, pero como te pases las manos en la nariz, te va a picar. Créanme que he tenido que cortar aquí la grabación para irme a lavar porque me pica la nariz, que quiero arrancarla de lo que pica. Así que ya sabéis, mucho cuidado con los chiles. A ver, continuamos nuestra receta, a ver si el chile nos deja continuarla. Pues este tomatillo se me estaba poniendo malosillo. Así que bueno, le quitamos lo malo. Por Dios, cómo pica. Vale, aquí tenemos un tomate normal. Este no pasa nada que le dejemos, digamos, la raíz, porque primero lo vamos a asar. Cuidado, por favor, mucho cuidado.
Vamos a dejarlo tal cual de momento. Vamos a cortar unos ajos. Todo esto lo vamos a licuar, ¿vale? Continuamos con la cebolla. Y lo vamos a cortar a la mitad, por ejemplo. Vamos a tomar un plato y a ponerle un poco de agua, porque aquí vamos a hidratar. Yo creo que mejor será picarlo. Y quitarle las semillas. Creo que lo he hecho al revés, pero bueno. Ahí. Ahí va. Vamos a dejarlo hidratando un poco porque después lo vamos a pasar en sartén. Al final dije que lo iba a dejar entero, pero no. Voy a armarme de valor y lo voy a sacar las semillas con mucho cuidado. Bueno, al final no salieron las semillas, pero en fin. Y también tendré cuidado de no pasarme las manos por la cara con este chile. Porque créanme, no es nada agradable. Vale. Ahora que ya lo tenemos así, vamos a cortarlo en varios trozos grandes, porque todo esto, repito, va a ir licuado y va a ir con los chilequiles. Le podríamos poner, si quisiéramos, un pedacito a lo que sería el cerdo, lo que va a rellenar los tacos, pero bueno, no es necesario. Yo lo voy a hacer porque tengo y bueno, y me apetece pues saborearlo. Como veis, es una mínima cantidad, pero bueno, cada quien a lo que le guste, ¿no? Ahora vamos al toque final. ¿Para qué eran nuestros champiñones y nuestro pimiento verde amarillo? Pues nada, esto es para nuestras quesadillas, que es simplemente cortar. Madre mía, todavía el chile sigue haciendo sus estragos. Vamos a cortar los champiñones. Están un poco secos, pero es del mismo calor. Y vamos a cortarlos algo pequeño. Recuerden que esto siempre se va a reducir cuando esté al contacto del calor.
porque esto lo vamos a saltear con nuestro pimiento y con un poco de ajo. Ahora continuemos con el pimiento. Bien, ahora le he quitado un pedacito malo que tenía. Ahora sí, ya tenemos todo cortado y casi por cocinar. Pongo a calentar un aceite o el aceite, ponemos las cebollas. Vamos a ponerlo todo así, de una vez. Y por supuesto que están previamente hidratados. Una vez que lo tenemos así un poco asado, como lo tenemos aquí, pues lo vamos a licuar. ¿Y de qué manera lo vamos a licuar? Pues muy sencillo. Vamos a ir poniendo nuestros vegetales, que como lo veis ya están asaditos. Y para que se pueda licuar muy bien, le vamos a agregar un poquito de caldo de pollo. Que caldo de pollo, cuidado, que yo he hecho un caldo de pastilla, de estos que vienen ya pues en pastilla, en pastilla. Ahora sí, ponemos nuestro caldo, que de pollo, que también puede ser de vegetal o agua. Ponemos un poco y vamos a licuarlo. Sal, pimienta y licuamos. Ahora, antes de seguir con nuestras tortillas, vamos a empezar a hacer también lo que será el relleno de nuestras tortillas, que en este caso serían de nuestras quesadillas. Ponemos un poco de aceite, y lo vamos a rehogar. Sal, pimienta, ahora aceite,
Vamos a cortar nuestras tortillas, que son ojo de maíz, en triángulos de la manera en que lo veis aquí. Es súper fácil para poder después freírlas. Vamos a proceder a rellenar nuestras quesadillas con el sofrito de los pimientos y los champiñones. Una vez que los tengamos bien rellenos, vamos a proceder a ponerle bastante queso. De esta manera, eso se va a aglutinar y encima pondremos otra tapa de tortilla de harina de trigo. Tened mucho cuidado al momento de voltearla para que en ambas partes quede muy dorada. Para nuestros chilaquiles lo único es poner nuestra salsa en la sartén. Si le hace falta un poquito de agua o caldo le podéis agregar. Y además de eso, pondremos nuestras tortillas que son de maíz dentro de esta salsa. Una vez nuestros totopos o tortillas de maíz estén bien impregnados de la salsa, lo podremos sacar para disfrutar. Muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Espero que hagas la receta y recuerda que si quieres este o más contenidos como estos, puedes suscribirte, compartir. Recuerda que la suscripción es gratis y siempre me va a ayudar mucho para seguir haciendo este tipo de contenido. Suscríbete, comparte, dale a la campanilla
y nos vemos en otro próximo programa.